Introducción. La apuesta divina. A finales del siglo III, el Imperio Romano es un coloso moribundo, fracturado en cuatro, gobernado por césares y augustos rivales y desangrado por guerras civiles y persecuciones. En este mundo crepuscular, una fe oriental, el cristianismo, es brutalmente reprimida. Sus seguidores son mártires, su símbolo, la cruz, es un emblema de ejecución y vergüenza. Pero en una noche tormentosa, a las afueras de Roma, un joven y ambicioso general, a punto de librar una batalla suicida por el control del imperio, tiene una visión que cambiará el destino de la humanidad. Ve en el cielo una cruz de luz y escucha una promesa divina: con este signo vencerás. Ese hombre era Constantino, y su audaz y casi demente apuesta por el símbolo de los perseguidos no solo le dio la victoria, inició una revolución que fusionaría para siempre la espada de Roma con la fe de Cristo, demoliendo el mundo antiguo y sentando las bases del mundo occidental. En los próximos 20 minutos seremos testigos de la saga del primer emperador cristiano. Descubriremos cómo un hombre transformó la cruz de un patíbulo en un estandarte de poder imperial, y cómo, al hacerlo, forjó un nuevo imperio y una nueva civilización. Esta no es una historia de fe, es una historia de poder, visión y la apuesta más grande jamás realizada. Capítulo 1. El ascenso del general Constantino no nació para ser el único amo de Roma. Nació en los márgenes del poder, en el año 272, en la ciudad fronteriza de Naissus. Su padre, Constancio Cloro, era un brillante oficial del ejército. Su madre, Helena, una mujer de origen humilde. Esta dualidad forjó su carácter, la disciplina de hierro de un soldado y la resiliencia de quien debe luchar por su lugar. Creció en un imperio roto, gobernado por la tetrarquía, un sistema ideado por el emperador Diocleciano para evitar guerras civiles. 4 emperadores compartían el poder, pero en lugar de paz, el sistema solo multiplicó las ambiciones y las traiciones. Constantino pasó su juventud como un rehén de alto estatus en la corte oriental, observando de cerca las intrigas del poder. Aprendió una lección vital. En Roma, la lealtad de las legiones vale más que cualquier título o ley. Cuando su padre fue nombrado Augusto de Occidente, Constantino escapó de la corte oriental en una audaz carrera a través del imperio para reunirse con él en Britania. Luchó a su lado, ganándose el respeto de las tropas con su valentía y carisma. Pero Constancio Cloro murió en el 306 y en su lecho de muerte las legiones en Eboracum, la actual York, hicieron lo que los ejércitos romanos siempre hacían: ignoraron el sistema y aclamaron al hijo de su amado general como nuevo emperador. La proclamación de Constantino fue una declaración de guerra al sistema tetrárquico. En Roma, otro usurpador, Magencio, se había hecho con el poder. El imperio tenía ahora más césares y augustos de los que podía soportar. Se desató una guerra civil a múltiples bandas. Mientras sus rivales se consumían en batallas y conspiraciones, Constantino demostró su genio. En lugar de marchar directamente sobre Roma, pasó años consolidando su poder en la Galia y Britania. Se presentó no como un usurpador, sino como un defensor del orden. Repelió invasiones bárbaras en la frontera del Rin, ganando fama de general invencible y protector del imperio. Sus soldados lo adoraban. El pueblo lo veía como un líder justo. Estaba construyendo su base de poder, ladrillo a ladrillo, batalla a batalla. Aún no era cristiano. Su dios personal era el Sol Invictus, el Sol Invicto, una deidad popular entre los soldados. Pero era un hombre pragmático, abierto a cualquier poder, terrenal o divino, que pudiera darle la victoria. Y la prueba definitiva estaba por llegar. Capítulo 2. La batalla por Roma y la visión. En el año 312, Constantino supo que el momento había llegado.
Cruzó los Alpes y descendió sobre Italia con una velocidad que paralizó a sus enemigos. Sus veteranos, endurecidos por años de guerra en la frontera, aplastaron a las fuerzas de Magencio en el norte de Italia. El camino a Roma estaba abierto. Magencio, un tirano impopular atrincherado en Roma, cometió un error fatal. En lugar de resistir tras las inexpugnables murallas de la ciudad, consultó los libros sibilinos que profetizaban que el enemigo de Roma perecería ese día. Confiado en que el oráculo se refería a Constantino, salió a presentar batalla a las afueras de la ciudad, junto al río Tíber, en el puente Milvio. El ejército de Constantino estaba en inferioridad numérica. La victoria parecía improbable. Fue en la víspera de esta batalla desesperada cuando, según la tradición, ocurrió el milagro que cambió la historia. Las fuentes nos cuentan dos versiones. En una, Constantino tiene un sueño en el que se le ordena pintar un símbolo celestial en los escudos de sus soldados. En la otra, más famosa, contada por el historiador Eusebio Constantino y su ejército, ven una señal en el cielo del mediodía, una cruz de luz sobre el sol con la inscripción en griego «En tu tónica». Con este signo vencerás. Fe genuina o golpe maestro de propaganda, no lo sabremos nunca, pero el efecto fue electrizante. Constantino ordenó que los escudos de sus soldados fueran marcados con el crismón, el monograma de Cristo. El símbolo de una secta perseguida se convirtió, de la noche a la mañana, en el estandarte de un ejército imperial. Para sus soldados, muchos de los cuales ya eran cristianos en secreto, fue una señal divina. Para los demás, fue la prueba de que su general estaba protegido por un nuevo y poderoso Dios. La batalla del puente Milvio fue brutal. La caballería de Constantino, cargando con una furia casi fanática, destrozó los flancos de Magencio. El ejército de Magencio, atrapado contra el río, rompió filas. El pánico se apoderó de ellos. Magencio, en su intento de huir por un puente de pontones, fue empujado por la multitud y se ahogó en el Tíber, arrastrado por el peso de su propia armadura. Al día siguiente, Constantino entró en Roma como un conquistador, pero también como un libertador. No fue recibido con el emblema del sol invicto, sino con la cabeza de Magencio y los estandartes marcados con el signo de Cristo. El emperador había realizado su apuesta divina y había ganado el imperio. Capítulo 3. La Revolución Cristiana. La victoria en el puente Milvio no solo hizo a Constantino el amo de Occidente, inició una revolución que sacudiría los cimientos del mundo. En el 313 se reunió en Milán con Licinio, el emperador de Oriente, y juntos promulgaron un decreto que cambiaría la historia, el Edicto de Milán. Por primera vez en la historia de Roma, se garantizaba la libertad religiosa total en todo el imperio. El edicto ponía fin a siglos de persecuciones contra los cristianos, ordenaba la devolución de todas las propiedades confiscadas a la Iglesia y le otorgaba un estatus legal. De un día para otro, el cristianismo pasó de ser una secta ilegal y perseguida a una religión protegida por el propio César. La Iglesia, que había crecido en las catacumbas, salió a la luz del sol con una fuerza explosiva. Constantino, aunque no se bautizó de inmediato, se convirtió en su mecenas imperial. Financió la construcción de las primeras grandes basílicas de la historia, como San Juan de Letrán y la Basílica de San Pedro en Roma. Su madre, Helena, viajó a Tierra Santa y, según la tradición, descubrió la Vera Cruz, construyendo iglesias en los lugares más sagrados. Pero el nuevo poder de la Iglesia trajo consigo un nuevo problema: la división. El cristianismo estaba fracturado por disputas teológicas, la más peligrosa de todas, el arrianismo, que negaba la plena divinidad de Cristo. Constantino, un soldado y político pragmático, vio en esta división una amenaza directa a la unidad de su imperio. Su solución fue tan audaz como su visión en el puente Milvio.
En el año 325 convocó en la ciudad de Nicea al primer concilio ecuménico de la historia. Reunió a más de 300 obispos de todo el mundo, pagando sus viajes y presidiendo él mismo la asamblea. No era un teólogo, pero entendía de poder. Su mensaje fue claro: únanse. El resultado fue el Credo de Nicea, una declaración de fe que afirmaba la divinidad de Cristo y que se convertiría en el pilar de la ortodoxia cristiana. Constantino había actuado no solo como emperador, sino como jefe de facto de la Iglesia. Su revolución culminó con un acto de una audacia geopolítica asombrosa. Decidió que la vieja Roma, con sus templos paganos y su senado nostálgico, ya no era la capital adecuada para su nuevo imperio cristiano. Eligió una antigua ciudad griega, Bizancio, y sobre ella construyó una nueva Roma, una ciudad invencible, estratégicamente perfecta y consagrada desde su nacimiento al Dios cristiano. La llamó Constantinopla. El centro de gravedad del mundo se había desplazado hacia el este. Epílogo: el legado de la cruz y la corona. Constantino gobernó como único emperador hasta su muerte en el 337. En su lecho de muerte, finalmente, recibió el bautismo, sellando su viaje personal y el de su imperio. Dejó un mundo transformado. Su legado es monumental y paradójico. Fue un creyente sincero tocado por la gracia divina. A un genio político sin escrúpulos que vio en la energía y organización de la Iglesia cristiana la fuerza que necesitaba para unificar un imperio en decadencia. La respuesta, probablemente, es que fue ambas cosas. Fue el hombre adecuado en el momento adecuado, un puente entre dos mundos. No destruyó el paganismo de la noche a la mañana, pero al darle al cristianismo el poder del Estado, inició un proceso irreversible. Sus sucesores harían del cristianismo la religión oficial y única del imperio. Su nueva capital, Constantinopla, se convertiría en la reina de las ciudades, el corazón del imperio bizantino que sobreviviría 1000 años a la caída de Roma. Y la alianza que forjó entre el trono y el altar, la cruz y la corona, definiría la política, la cultura y las guerras de Europa durante los siguientes 1500 años. La historia de Constantino es la prueba de que, a veces, una sola decisión, una sola visión, puede desviar el curso del río de la historia. Al apostar por un símbolo de debilidad, forjó un imperio de una fuerza sin precedentes y dio forma al mundo en el que vivimos hoy. No inventó el cristianismo, pero lo puso en un trono, y al hacerlo, demostró que el poder más grande no es el que conquista por la fuerza, sino el que captura el alma de una civilización.